Guerra inminente. Washington vuelve a su juego favorito, señalar a otros mientras oculta su propio desastre. Y es que con un discurso de falsa superioridad, su delegado en el Consejo de Derechos Humanos ataca a El Salvador por la falta de juicios justos, como si Guantánamo no existiera y como si Trump no hubiera promovido torturas, detenciones arbitrarias y políticas migratorias inhumanas. Así, el país que separa menores de su familia, financia guerras y protege regímenes represivos, ahora pretende dar cátedra sobre justicia. Y entre cárceles clandestinas, bombardeos ilegales y bancos que lavan dinero del narco, Estados Unidos se aferra a su papel de juez global, aunque su propia podredumbre lo delate. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. El 8 de febrero hablaremos de el dólar al borde del colapso. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. El presidente de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos brindó un discurso que, más que una intervención diplomática, pareció un acto de equilibrismo retórico. Un poco de reconocimiento, un toque de advertencia disfrazada y, cómo no, este inconfundible aire de superioridad moral con el que Washington sermonea al mundo. Desde su pedestal, Estados Unidos expresó inquietud por la falta de procesos judiciales adecuados en El Salvador bajo el régimen de excepción. Paradójico, viniendo de la misma nación que mantiene una prisión en Guantánamo, donde los derechos legales son más una sugerencia que una norma, y que arrastra una historia de desigualdades que desafían su propio discurso de justicia. Se tambalea el vínculo entre Bukele y Trump tras esta afrenta diplomática. Hasta ahora, la relación entre ambos ha sido inusualmente cercana. Bukele no solo fue uno de los primeros en felicitarlo por su victoria electoral, sino que también figuró en la exclusiva lista de mandatarios presentes en su investidura. Sin embargo, tras este episodio, la incógnita es inevitable. ¿Habrá repercusiones? La evaluación periódica universal a El Salvador se transformó en el escenario idóneo para que Estados Unidos desplegara su discurso de indignación selectiva. Una enérgica crítica a los errores ajenos, mientras desvía la mirada a su propio historial de arbitrariedades. El emisario estadounidense sugirió que los reclusos en El Salvador deberían tener contacto con sus familias, como si su propio país no tuviera niños separados de sus padres en la frontera o prisioneros, donde las condiciones son más propias de un guión distópico que de una democracia ejemplar. Valoramos la cooperación entre nuestras naciones, declaró el diplomático, refiriéndose a las iniciativas conjuntas contra el crimen. Lo que prefirió omitir es que estas estrategias, con frecuencia, terminan beneficiando más a Washington que a sus supuestos aliados, perpetuando una relación de conveniencia disfrazada de colaboración. La cruzada contra el narcotráfico ha servido durante décadas como un instrumento geopolítico que, bajo el pretexto de la seguridad, ha permitido la injerencia estadounidense en múltiples países, consolidando su influencia bajo la bandera de la lucha contra el crimen. Con el argumento de erradicar el tráfico de drogas, Washington ha impulsado políticas que han derivado de la militarización de cuerpos de seguridad responsables de abusos sistemáticos. Mientras tanto, en el corazón del sistema financiero estadounidense, bancos de renombre han facilitado el lavado de millones provenientes de esta misma actividad ilícita. La supuesta lucha contra el narcotráfico no solo ha sido un fracaso rotundo, sino que ha servido de pretexto para someter a gobiernos latinoamericanos a agendas impuestas desde Washington. En lugar de abordar el problema desde sus raíces, esta estrategia ha perpetuado una dinámica de control donde los intereses extranjeros se imponen por encima de las necesidades de las propias naciones. Pero el momento más surrealista llegó cuando el delegado de Estados Unidos mostró preocupación por el respeto a los derechos procesales en El Salvador. Hablamos del mismo país que, bajo la bandera de la seguridad nacional, orquestó operaciones clandestinas para secuestrar y someter a torturas a sospechosos en prisiones secretas, sin juicio ni derecho a la defensa.
Resulta especialmente llamativo que una nación que respalda sin titubeos las políticas de Israel, país acusado en múltiples foros internacionales de mantener un régimen de segregación contra los palestinos, pretenda erigirse como el árbitro moral que define lo que es justo y lo que no es en otras latitudes. La facilidad con la que Washington se presenta como el gran defensor de las libertades es, cuanto menos, impresionante. Mientras señala a otros, encierra a miles de migrantes en centros de detención en condiciones indignas, aplica un sistema judicial en evidentes sesgos raciales y justifica guerras que han reducido naciones enteras a cenizas. La lista de países arrasados por las intervenciones estadounidenses es extensa: Afganistán, Irak, Libia, lugares donde el caos, la violencia y el colapso institucional fueron las únicas consecuencias de sus supuestas misiones de estabilización. Que desde esa tribuna se critique a El Salvador por la gestión de sus prisiones es un ejercicio de desvergüenza pocas veces visto. Con la solemnidad de quien se cree dueño de la verdad, el representante estadounidense lanzó 3 sugerencias para El Salvador: permitir contacto entre detenidos y familiares, garantizar procesos judiciales transparentes y fomentar la inclusión económica de sectores vulnerables. Propuestas que suenan bien en papel, pero que difícilmente puedan tomarse en serio cuando proviene de un gobierno que ignora estas mismas premisas en su propio territorio. Exigir transparencia judicial a El Salvador mientras Guantánamo sigue operando es una contradicción imposible de disimular. Esa prisión, donde hombres han pasado décadas encerrados sin que se les presenten cargos formales, es la prueba más clara de que las palabras de Washington no tienen sustento cuando se trata de justicia. En Guantánamo, prisioneros languidecen en un limbo legal donde no existen garantías mínimas, mientras la Casa Blanca sigue vendiendo al mundo el relato de su supuesta superioridad moral. Un país que mantiene esa vergüenza activa no puede dar lecciones a nadie, mucho menos a una nación soberana que con aciertos y errores busca soluciones a sus propios problemas. Exigir garantías procesales suena bien en el papel, pero resulta una burla viniendo de un país que ha perfeccionado el secuestro legalizado. Estados Unidos no solo ha detenido personas sin juicio, sino que las ha trasladado en aviones no registrados a prisiones en el extranjero, donde la tortura no es excepción, sino norma. A esto se suma su lealtad inquebrantable a gobiernos cuestionados en la arena internacional. Su incondicional respaldo a Israel, señalado por múltiples entidades por ejercer prácticas de represión sistemática en Palestina, demuestra que para Washington los derechos humanos son una bandera que se ondea solo cuando es útil. Mientras lanza advertencias a El Salvador, sigue siendo el socio cercano de aquellos que violan derechos básicos con total impunidad. La geopolítica dicta reglas distintas. Lo que es condenable en unos se vuelve aceptable en otros, siempre dependiendo de la utilidad estratégica. El consejo de proteger a la infancia salvadoreña, en especial a aquellos cuyos padres han sido encarcelados, parece un gesto de empatía, pero cuando proviene de la misma nación que ha arrancado a miles de niños de sus familias en la frontera sur, separándolos indefinidamente y sumiéndolos en la desesperación, el discurso se vuelve vacío. Las políticas migratorias estadounidenses han forzado a menores a sobrevivir en condiciones deplorables, en centros de detención superpoblados y sin acceso a servicios básicos. Sin embargo, la crisis humanitaria en la frontera sur parece no existir cuando Washington se viste de juez internacional en materia de derechos humanos. Lejos de ser un mecanismo de escrutinio real, la evaluación periódica universal se ha convertido en un espectáculo en el que las grandes potencias fingen preocupación mientras ocultan sus propios crímenes. Estados Unidos, autoproclamado guardián de la justicia, ha acumulado décadas de violaciones sistemáticas que convenientemente nunca son tema de discusión. En un mundo donde la coherencia primaria sobre la conveniencia política, estas recomendaciones tendrían sentido. Sin embargo, lo que realmente reflejan es una estructura de poder donde los que dictan las reglas nunca están obligados a cumplirlas, mientras exigen rectitud de quienes tienen menos influencia. Las críticas de Washington a El Salvador no son más que un recordatorio de cómo opera la diplomacia internacional.
una narrativa construida para mantener privilegios y justificar intervenciones disfrazadas de preocupación legítima. La justicia es una herramienta de control y la moral un accesorio que se usa o descarta según el momento. Este sábado, 8 de febrero. Acompáñanos a descubrir cómo Estados Unidos logró crear una montaña de deuda que ahora amenaza con destruir ese país. Informe especial. Llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.